Hay palabras que usamos los argentinos todos los días, sin pensar ni un segundo en su origen. Palabras que parecen tan naturales que ni siquiera nos preguntamos de dónde carajo vienen. Una de esas palabras es gamba. Che, ¿me prestás una gamba? El otro día me encontré una gamba en el bolsillo del pantalón. Con 3 gambas no llegamos ni a la esquina. Mira que te estoy pidiendo una gamba, no una luca. Pero, ¿qué es una gamba? Depende de quien pregunte. Para un italiano, gamba significa pierna. Para un español, gamba es un marisco. Para un argentino, gamba es 100 pesos. ¿Cómo carajo una palabra que significa pierna o camarón terminó significando 100 pesos en el habla cotidiana de los argentinos? ¿Qué viaje hizo esta palabra para convertirse en sinónimo de billete? ¿Y por qué, después de tantas crisis económicas y cambios de moneda, sigue viva en el vocabulario popular? Bienvenidos a Explora la Historia Oculta. Hoy continuamos nuestra serie Historia Oculta del Lenguaje con una palabra que todos usamos, pero casi nadie sabe de dónde viene: gamba. Vamos a desenterrar su origen italiano, su transformación de pierna a billete, su llegada al lunfardo y su permanencia en el habla argentina. Porque después de este episodio, cada vez que digas che, préstame una gamba, vas a saber que estás usando una palabra que viajó desde Italia, pasó por el cuerpo humano y se instaló en el bolsillo de los argentinos. Capítulo 1. El origen italiano, de pierna a billete. La palabra gamba no nació en Argentina. Nació en Italia, mucho antes de que existiera el lunfardo o siquiera la Argentina como país. En italiano, gamba significa pierna. Pero, ¿qué tiene que ver una pierna con un billete de 100 pesos? La respuesta está en el origen de la expresión. En Italia, durante el siglo XIX, se usaba la palabra gamba para referirse a un billete de 100 liras. ¿Por qué? Porque el billete de 100 liras le daba piernas a quien lo tenía. Le daba movilidad, le daba posibilidad de moverse, de comprar, de viajar. La pierna como símbolo de movimiento, y el dinero como símbolo de posibilidad. Pero hay otra teoría, igual de pintoresca. El número 100 escrito en algunos billetes italianos se parecía a una pierna. La forma del número, con sus curvas, recordaba la anatomía de una gamba. Así, gamba pasó de significar pierna a significar billete de 100. El historiador y filólogo José Gobello, el máximo estudioso del lunfardo, documentó esta conexión en sus investigaciones sobre el origen de las palabras populares argentinas. Cuando los inmigrantes italianos llegaron a Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX, trajeron consigo no solo sus herramientas y sus costumbres. Trajeron también su lengua. Y la palabra gamba llegó con ellos, lista para ser adoptada por el lunfardo porteño. Capítulo 2. La llegada al lunfardo, de Italia al conventillo. Los inmigrantes italianos que llegaron a Argentina entre 1857 y 1940 fueron millones. Eran genoveses, napolitanos, sicilianos, calabreses, piamonteses. Y todos ellos hablaban sus dialectos, sus variantes, sus formas particulares de entender el mundo. En los conventillos de Buenos Aires, en los patios compartidos, en las calles de La Boca y San Telmo, esas lenguas se mezclaron con el español. Nació el cocoliche, el italiano mal hablado, la jerga de los inmigrantes. Y de ese cocoliche, y del lunfardo que vino después, surgió la palabra gamba con su nuevo significado. El lunfardo adoptó la palabra gamba con varios significados. Primero, pierna, especialmente de mujer, con connotación sensual. Segundo, 100 pesos, el billete. Tercero, persona solidaria, alguien que te hace la gamba. Y cuarto, compañero, amigo. El hacer la gamba es una expresión que viene de la misma raíz. Hacer la gamba es ayudar, dar una mano, acompañar. La gamba como apoyo, como soporte, como pierna que sostiene. Una expresión que sigue viva en el habla argentina, aunque muchos no sepan que viene de la misma palabra. Capítulo 3. La gamba en el habla cotidiana, más viva que nunca. La palabra gamba sigue viva en el habla cotidiana de los argentinos.
Es una palabra que se usa todo el tiempo, en todos los contextos. ¿Me prestas una gamba? ¿Qué significa me prestas 100 pesos? Con 5 gambas no llego ni al fin de, que significa con 500 pesos no llego al fin de semana. Me encontré una gamba en el bolsillo, que significa me encontré 100 pesos. El otro día me pagaron una gamba de más, que significa me pagaron 100 pesos de más. La gamba también tiene sus derivados. Media gamba son 50 pesos. 2 gambas son 200 pesos. 5 gambas son 500 pesos. Y en la jerga popular, gamba también significa pierna, como en ¿qué gambas tiene esa mina? También significa persona confiable, como en vos sos regamba. Y también significa ayuda, como en hacerme la gamba. El diccionario de la Real Academia Española y el Archivo Terminológico de la Universidad de Buenos Aires registran la palabra gamba como billete de banco de valor de 100 pesos. Es una palabra reconocida, documentada, y presente en el habla popular. Capítulo 4. La gamba y la economía argentina, una relación compleja. Lo curioso de la gamba es que sobrevivió a los cambios económicos de Argentina. La palabra nació cuando 100 pesos eran 100 pesos moneda nacional. Pero la Argentina tuvo hiperinflación, tuvo cambios de moneda, tuvo el peso ley, el austral, el peso convertible, el peso devaluado. Y la gamba siguió ahí. Siempre significó 100, aunque el valor real de esos 100 pesos cambiara constantemente. El periodista e investigador Daniel Balmaceda señala que las expresiones populares relacionadas con el dinero son las más resistentes a los cambios económicos. Cuando el sistema monetario cambia, la palabra se adapta. La gamba no es un valor fijo. Es una referencia a 100. Hoy, con la inflación que todos conocemos, la gamba ya no compra lo que compraba antes. Pero la palabra sigue viva. Sigue siendo la forma que tenemos los argentinos de referirnos a los 100 pesos, aunque esos 100 pesos apenas alcancen para un café con 2 facturas. Capítulo 5. La familia de la gamba, Luca, Mango, Palo y compañía. La gamba no está sola en el mundo de los apodos del dinero argentino. Forma parte de una familia numerosa. Está la luca, que significa 1000 pesos. ¿Me prestás una luca? Está el mango, que significa 1 peso. No tengo un mango, que significa no tengo 1 peso. Está el palo, que significa 1.000.000 de pesos o 1.000.000 de dólares, cuando se dice palo verde. El lingüista José Gobello documentó todas estas expresiones en su diccionario Lunfardía, la obra definitiva sobre el origen de nuestras palabras callejeras. La gamba es la más antigua de todas. La que más viajó. La que más historias tiene para contar. Capítulo 6. La otra teoría, la gamba como marisco. Como toda palabra con historia, la gamba tiene una teoría alternativa sobre su origen. En España, una gamba es un marisco, un crustáceo similar al camarón o al langostino. ¿Podría venir de ahí? Algunos lo sugieren. Hay quienes sostienen que gamba llegó al lunfardo desde el lunfardo carcelario, donde hacer la gamba o hacer el camarón significaba acompañar, andar al lado de alguien. El camarón, que camina de lado, que siempre acompaña al otro. De ahí, la palabra habría saltado al dinero. Sin embargo, la mayoría de los lingüistas coinciden en que la etimología correcta es la del italiano gamba, pierna, pasando por el billete de 100 liras que daba piernas o que tenía forma de pierna. La teoría del marisco es una curiosidad, pero no tiene el respaldo académico de la primera. Conclusión. La gamba como parte de nuestra identidad. La palabra gamba nació en Italia, donde significaba pierna. Pasó a significar billete de 100 liras porque el billete daba piernas, o porque el número 100 parecía una pierna. Viajó a Argentina con los inmigrantes italianos. Se instaló en el lunfardo. Y hoy, más de 100 años después, sigue siendo la forma que tenemos los argentinos de decir 100 pesos. La gamba es una palabra que viajó más que muchos argentinos. Atravesó el Mediterráneo, atravesó el Atlántico, atravesó crisis económicas, atravesó cambios de moneda. Y hoy, a pesar de la inflación,
a pesar de que 100 pesos ya no son lo que eran, la gamba sigue viva en el habla cotidiana. La próxima vez que digas, che, préstame una gamba, recordá que estás usando una palabra con historia. Recordá que esa palabra viene de Italia, que significa pierna, que viajó en los barcos de los inmigrantes, que se instaló en los conventillos de Buenos Aires, y que sobrevivió a todo. Y si alguien te pregunta por qué los argentinos le decimos gamba a 100 pesos, le podés contar esta historia. O podés simplemente sacar el billete, mostrarlo, y decirle con una sonrisa: che, esto es una gamba. Pero no le pidas que corra una maratón. Próximo episodio de la serie Historia oculta del lenguaje. La historia del mango, la moneda que no era moneda. De la fruta al peso. Una palabra que viajó del caló al lunfardo. Suscríbete y activa la campana. No te pierdas nuestra serie sobre las palabras que usamos sin saber de dónde vienen. Compartí este video con un amigo, y decile: che, préstame una gamba.